Suiza, el mayor gestor de patrimonios extraterritoriales del mundo, está en el punto de mira. Moscú está elaborando las medidas para responder a la congelación de activos rusos por parte de Suiza. María Zaharova, portavoz de la Cancillería rusa, calificó de ilegales estas acciones, ya que violan los principios y las normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad y soberanía de los estados y la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy a continuación. Ha impuesto un bloqueo sobre los activos privados rusos, alcanzando una suma de 8.800 millones de dólares. El banco suizo Credit Suisse ha inmovilizado más de una tercera parte de estos activos, superando los 19.700 millones de dólares, lo que representa más de un tercio del total registrado en el país. También anunciaron el bloqueo de aproximadamente 8.450 millones de dólares pertenecientes al Banco Central de Rusia. Además, las autoridades suizas han expresado su disposición para involucrarse en las discusiones internacionales que traten sobre la posible confiscación de los activos rusos que han sido congelados. Zaharova destacó que, siguiendo el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, el Kremlin responderá de manera equivalente ante cualquier acto hostil, incluidas las acciones de Suiza, y actualmente están en proceso de desarrollo de tales medidas en colaboración con los departamentos pertinentes. El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, anunció el miércoles 24 de abril que Rusia aplicará todos los recursos y herramientas disponibles para responder a la potencial confiscación de sus activos congelados en países occidentales. Pankin afirmó que Rusia actuará con precaución, pero advirtió que si la situación se complica con Occidente, se convertirá en un juego sin reglas ni límites. Por ende, el presidente Putin está dispuesto a implementar medidas sin límites de represalia. El vicecanciller también señaló que hay activos de empresas occidentales oportunamente congelados en Rusia. Advirtió que si Europa y Estados Unidos continúan por ese camino, deberán estar preparados para las terribles consecuencias. En reiteradas ocasiones, Putin ha criticado la congelación de activos rusos como una total falta de respeto e ilegalidad de Occidente, que contraviene los principios y normativas del derecho internacional, incluyendo la igualdad soberana de los estados y la Carta de las Naciones Unidas. A pesar de no ser parte de la Unión Europea ni de la OTAN, Suiza ha adoptado casi la totalidad de las sanciones europeas contra Rusia que se impusieron a partir del 24 de febrero de 2022, fecha en la que Rusia inició su operación militar en Ucrania, como una forma de ponerse a disposición y protección de los regímenes miembros de la OTAN, subestimando en el proceso las capacidades de Moscú. Después de que Rusia iniciara su operación militar en Ucrania el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea y los países del Grupo de los 7 procedieron a bloquear casi la mitad de los activos rusos en el extranjero, que se estiman en unos 300.000 millones de euros. No obstante, tras esta acción contra Moscú, ya no tenían ni la más remota idea de qué hacer con tanto dinero, y cual codiciosos, sin consecuencia, deliberaron entre más de una ocasión varias opciones para disponer de esos fondos para sus propios intereses egoístas. Bueno, muy bien, nos acompaña en la tarde de hoy nuestra querida colega Margarita Pécora desde Buenos Aires. Bienvenida, Margarita. ¿Cómo ves esta Gracias. Bueno, situación? un saludo a vos, porque no podemos abstraernos de la fecha. Un saludo por el Día Internacional de los Trabajadores, para todos los trabajadores y trabajadoras del mundo. En este 1 de mayo, que no sé si coincides conmigo o no, Ivette, pero no ha habido mucho para festejar, sobre todo por el clima de guerra que se está sintiendo y la tensión que existe a nivel global. Y porque sí ha habido mucho, pero para demandar en este día, sobre todo paz, un alto inmediato a los conflictos bélicos que se están produciendo en distintas regiones de Europa Oriental, en el Medio Oriente, y un freno rotundo ante todo el genocidio israelo-palestino, así israelí en Palestina. La demostraron los desfiles
muchísimos desfiles que hubo de trabajadores, de activistas, de ciudadanos en Europa, en Asia y también acá en América Latina y acá en la Argentina en especial. Grandes desfiles en la Plaza de Mayo hubo también por acá. Y en Francia, no sé si viste, Ivette, los manifestantes también abogando por la paz. En París los manifestantes se reunieron ahí en la Plaza de la República para participar en una marcha encabezada por los principales sindicatos de ese país en demanda a mejores salarios y en condiciones laborales. Ahí tuvieron que enfrentar también operativos policiales, porque había grupos pro-palestinos y activistas contra la realización de los Juegos Olímpicos a celebrarse en menos de 3 meses y bueno, en sentido general, las consignas, Ivette, fueron, las palabras que se enarbolaron fueron paz, pan y derechos laborales. Y bien, yendo directamente al tema de la fecha, Suiza. Bien, hay que decir que congelar fondos de otros países, Ivette, eso se ha convertido lamentablemente en un modus operandi que tienen ya establecidos la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos. Es una de las prácticas más comunes que estamos viendo y se han puesto muy de moda por parte del imperialismo occidental. ¿Para qué? Bueno, para castigar a un adversario como es Rusia, que ellos no pueden doblegarlo. Ya lo hicieron con Venezuela, lo han hecho con Cuba en montones de ocasiones. Y ahora con Rusia, solo que Moscú es otra historia, porque tiene un poderío militar de respetar y su carácter de adversario también es temible. Lo que estamos viendo y ver ahora con la postura de Suiza alineada al imperialismo occidental no es más que un nuevo eslabón de una cadena de presiones económicas que se han ido eslabonando de manera confabulada, por supuesto, con el propósito de asfixiar a Rusia, pegándole zarpazos por uno de los flancos que ellos consideran que es más vulnerable, aparentemente, ¿no? Que tiene Moscú, que son los activos en diversos países europeos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y cuando digo que es una secuencia de hechos con un mismo propósito, que es acorralar a Moscú, es porque está todavía, Ivette, muy fresca en la memoria el contragolpe que le asestó Moscú a Estados Unidos con el tema del embargo de fondos en cuentas bancarias de la JP Morgan, que los medios occidentales habían reflejado como una venganza del Kremlin contra Estados Unidos, o más puntualmente dijeron que Putin había empezado a dar riendas sueltas a su venganza por una decisión de Washington de entregar activos rusos confiscados a Ucrania. Y bueno, otra cosa no se podía esperar ante un secuestro ilegal de recursos financieros por parte de Washington. Exactamente lo mismo, lo mismo que está haciendo ahora con los activos rusos en Suiza. Y lo que más bronca le da a Rusia es la provocación, Ivette, que eso significa el querer pagar la guerra de Ucrania con esos activos que son rusos. Bueno, hay que recordar que ni bien Moscú comenzó su avanzada militar en Ucrania, lo que pasó fue que los gobiernos occidentales rápidamente empezaron a bloquear activos rusos por valor de 260.000 millones de euros, equivalentes a unos 282.000 dólares, y ese dinero había permanecido congelado desde entonces. Así que algo muy similar es lo que hicieron también en Venezuela, cuando la Unión Europea no reconoció a Maduro como presidente, sino al títere Juan Guaidó como encargado de ese país, y bueno, le congelaron 3.000 millones de dólares, de los cuales hace muy poquito reembolsaron 1.500 millones de dólares a Venezuela. Bueno, eso fue gracias a un fallo que por suerte se dio ahí en Portugal, aunque la oposición venezolana ha seguido diciendo que esos fondos van a seguir bajo protección de los Estados Unidos. Ojalá que no vayan a parar a Ucrania también, porque en eso están ellos. ¿Qué te parece? Es una confabulación, ¿viste? Pero es una cadena, una secuencia de hechos con un mismo fin.
Total, es que es totalmente absurda la posición que han empezado a utilizar. Bueno, no ha empezado, ya lo utilizaron hace un tiempo. Desde que inició el conflicto con Ucrania, inmediatamente hubo congelamiento de activos. Pero tengamos en cuenta, Margarita, que el Consejo Europeo em, dio como los lineamientos, ¿no? Que los Estados miembros de la Unión congelaran activos no solamente de los bancos rusos, sino también de personas millonarias rusas, ¿no? Y entidades Claro, sancionadas que ya iban en 21.000 millones de euros. Entonces, esto es una cantidad bastante considerable. Asimismo, a la fecha más o menos se han congelado de las reservas de los bancos centrales rusos, estamos hablando de 260.000 millones de euros, 260 billones de dólares americanos. Estamos hablando de unas cifras nada, eh, nada pequeñas, ¿no? Y claro. tengamos en cuenta adicionalmente, Margarita, que Reino Unido también ha congelado a la fecha 22.700 millones de libras esterlinas. Entonces, todo va por la misma línea, pero el tema de Suiza es bien particular porque primero Suiza no es miembro de la Unión Europea, curiosamente, tampoco es miembro de OTAN, Tampoco. tampoco, ¿sí? Pero se unió a este tema de las sanciones europeas, siendo que Suiza siempre había mantenido esa figura de neutralidad que lo había Claro, caracterizado a lo largo de la historia. Sin sí, embargo, cayó en esa bolsa, cayó. ¿no? Desde el 24 de febrero de 2022, que fue cuando inició exactamente el conflicto con Ucrania y Rusia. En ese orden de ideas, Berna bloqueó activos rusos, ya estamos hablando de un monto de 8.800 millones de dólares, 8.800 billones de dólares americanos por parte del banco suizo, el Credit Suisse. Y esto es una cosa que no tiene ningún sentido legal, de hecho, y la búsqueda que se está ahorita manejando o la narrativa que se está manejando es vamos a incautar de manera permanente esos activos. Y eso es lo crítico en este punto, porque no solamente es hacer un embargo, sino retirarlos totalmente para, obviamente, dirigirlos a Ucrania con el pretexto de la reconstrucción de Ucrania, que costaría aproximadamente unos 480 billones de dólares americanos. ¿Por qué no la Esto pagan ellos? ¿Por qué no la es pagan ellos, los aliados de la OTAN, que son los que han suministrado todas las armas, los pertrechos de guerra y el arsenal para mantener viva ese conflicto? Pero yo te voy a decir aquí una cosa, y ante esta modalidad de guerra económica, por supuesto que Moscú tiene su táctica y su estrategia ya delineada, ya calculada, y va a castigar esa inesperada e imprudente acción de Suiza, ¿eh? Y le va a costar caro. Yo no te digo que a lo mejor Rusia se va a lanzar a una guerra, va a atacar a no, Suiza, ni mucho menos, pero seguramente va a responderte de la misma manera. Por eso ahora cuando Suiza se presenta alineada a esa banda de malhechores que quieren cautarle los activos para mandarlos a Ucrania o para que la OTAN y la Unión Europea hagan lo que se les cante con ellos, porque eso es lo que han dicho, que ellos pueden hacer lo que quieran porque esos son activos que ya no le van a pertenecer a Rusia. O sea, le están arrebatando el derecho a eso. Así que Moscú ya está afilando sus espadas, señal de que se prepara con contundentes medidas de represalia para responder a la congelación de activos rusos por parte de Suiza. Y vamos a ver a cómo vamos a tocar, ¿eh? es cierto, Margarita. Vamos a ver a continuación la siguiente parte del video que estamos analizando el día de hoy, de la noticia que nos corresponde, para continuar con este Bien, adelante. tema.
Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, propuso ante el Consejo de la Unión Europea la idea de aprovecharse de los beneficios de los activos rusos bloqueados para asegurar apoyo militar a Ucrania. Inicialmente, la intención de la Unión Europea era destinar esos fondos a la reconstrucción de Ucrania, pero debido a la complicada situación en el frente, la falta de armamento y munición. Sin embargo, Bruselas consideró que el dinero ruso sí podría malgastarse para apoyar militarmente a Zelensky y su debilitada milicia. Sin embargo, la propuesta de Borrell demostró ser aún más ambiciosa, siendo que el 90% de los ingresos de los activos rusos se asignen al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, y el 10% restante serviría para engordarse los bolsillos de la Unión Europea con la excusa de cubrir gastos imprevistos de indemnizaciones relacionadas con Ucrania. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, ha dicho una obscena contradicción, asegurando que los ingresos de los activos bloqueados pertenecientes a la misma Rusia no son propiedad de nadie, lo que permite a la Unión Europea disponer de ellos para estos propósitos. En contraste con el desfile de ambiciones por parte de Occidente, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ha tachado de absurdas las afirmaciones de que los ingresos de los activos rusos no tienen dueño y ha advertido que una decisión de esa magnitud es un vulgar robo y acarrea consecuencias muy graves para todos los involucrados. No obstante, para que la propuesta de robarle los fondos a Rusia sea aprobada y puesta en marcha, es necesario que todos los países miembros del bloque comunitario voten a favor de la decisión de manera unánime. Valentina Matvienko, la presidenta del Senado de Rusia, advirtió sobre las posibles repercusiones económicas globales que se avecinan si Occidente decide continuar con las incautaciones ilegales de activos rusos. Matvienko también sugirió que Europa conoce los peligros de tomar estas acciones y que no deberían llevarse a cabo, pero optan por seguir órdenes sin criterio de los gringos, anticipando una reacción firme y adecuada por parte de Putin y el gobierno ruso. Además, interpretó las acciones de Estados Unidos como un intento de sofocar la competitividad europea. Los estadounidenses nunca han estado ni estarán a favor de conversaciones de paz o de acuerdos de algún tipo. No se puede destinar fondos para armamento, para misiles de largo alcance y hablar de paz al mismo tiempo, dijo la jefa del Senado, demostrando la doble inmoralidad del tío Sam. Actualmente, Estados Unidos tiene bajo su jurisdicción entre 4 y 5 mil millones de dólares de activos rusos congelados, de un total de 300 mil millones de dólares congelados en todo el mundo, siendo la mayor parte retenida por la Unión Europea. Por tal motivo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó otra de sus cuestionables leyes que insta a Biden a promover la creación de un mecanismo internacional para la reutilización o incautación de activos soberanos rusos, únicamente con el objetivo de seguir beneficiando las exigencias de Ucrania. Como la mal llamada ley tiene la esencia del típico accionar injerencista, representa los intereses nacionales de Estados Unidos y de las leyes nacionales e internacionales que buscan erradicar a Rusia, la misma sería aprobada con una mayoría significativa. Estados Unidos y sus esbirros europeos contemplan la utilización de activos rusos bloqueados para financiar tanto la ayuda militar como los esfuerzos de reconstrucción. Por otro lado, Rusia se decide cada vez más a hacer realidad esas repercusiones sin precedentes que han estado advirtiendo desde inicios del conflicto. Esto es inadmisible, Margarita, y lo más macabro del asunto es que eso viene desde hace ya un tiempo. Ursula von der Leyen ya lo había manifestado hace unos meses atrás en la Comisión Europea, que había obligatoriamente que utilizar esos recursos ya propios, tomar esos recursos de Rusia y apropiárselos así, vilmente, como un robo. Sin embargo, pues recordemos también, Margarita, que ha habido una cierta oposición por parte de países como Francia y Hungría. Alemania se había opuesto, pero mira lo que acaba de decir Scholz, que no se entiende este tipo dónde tiene el cerebro, pero ha sido un completo desastre, un completo fiasco,
nosotros veníamos acostumbrados a una postura de Alemania, en algún momento con Angela Merkel, que logró como contener todo eso, aunque ella también tuvo mucho que ver en estas acciones contra Rusia, pero digamos que lo manejaba de una manera diferente. Scholz es totalmente estúpido y dice una serie de afirmaciones que no le entran en la cabeza a uno. Mira que los expertos jurídicos internacionales afirman que si bien las leyes podrían ajustarse de alguna manera para hacer posible la incautación permanente de estos recursos, podría ser impugnada, ¿cierto? Entonces, pues no es tan fácil que esa situación se dé, a menos que, como ya lo vimos en el video, Estados Unidos también meta la cuchara y haga lo que siempre hace, ajustando a su acomodo una legislación internacional, Margarita. Hay una tema de normas que no es posible que ellos mismos se expongan a perder su credibilidad ante esas violaciones, ¿no? Está claro. Habías mencionado al principio a María Zaharova, la vocera del Kremlin, y a esto hay que ver el comunicado que ella dio a conocer como una severa advertencia al país helvético, es decir, a Suiza, porque ella ahí en ese comunicado dirigido al gobierno suizo, que todo el mundo sabe que está situado en el corazón de Europa y que todos reconocemos que es emblemático por su industria bancaria y financiera. Bueno, pero ahí Zaharova dejó clarísimo el mensaje de que esto que ha hecho Suiza es una total falta de soberanía propia, siguiendo los pasos de Estados Unidos y los demás lacayos de Occidente. La verdad es que una sumisión que no se entiende. Nosotros no recordamos que Suiza esté en un papel belicista, guerrerista, ni mucho menos. Siempre está ocupado en sus temas financieros, está reconocido como eso, como un país donde hay un alto nivel de vida, económico y demás. Pero bueno, ahora yo no sé si es por el tema económico o porque quiere declararle la guerra también a Rusia, pues se ha alineado con esta gente. Así que, si bien la suma, fíjate, la suma no es tan alta, recordemos que se trata de un bloqueo sobre los activos privados rusos que alcanza una suma de 8.800 millones de dólares. A eso hay que agregar lo que hizo el banco suizo Credit Suisse, que ha inmovilizado más de una tercera parte de esos activos, que superan más de 19.700 millones de dólares. Eso representa más de un tercio del total registrado en el país. No es tan alta la cifra, pero a ver, lo que le da bronca a Rusia es lo que hay detrás de todo eso. Es el objetivo que se busca con todo eso. Porque ahí no termina todo. También anunciaron el bloqueo de aproximadamente 8.450 millones de dólares perteneciente al Banco Central de Rusia. Además, las autoridades suizas expresaron la disposición de involucrarse en discusiones internacionales que traten sobre la posible confiscación de los activos rusos que han sido congelados. Es decir, están puestos para eso, para dañar, para perjudicar, para provocar a Rusia. ¿Y cuál es el argumento, Ivette? ¿Cuál es el argumento que esgrime ahora Rusia para exigir que liberen esos activos que le pertenecen a Moscú? Bueno, pues, lo dijo Zaharova, se basan en el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales. Y eso les da a Moscú fuerza y razón para afirmar que el Kremlin responderá de manera equivalente ante cualquier acto hostil, incluidas las acciones de Suiza, y actualmente por eso están procesando medidas en colaboración con los departamentos que tienen que ver con ese asunto. Eso significa que los rusos van a aplicar todos los recursos y herramientas disponibles para responder a la potencial confiscación de sus activos congelados en países occidentales, porque ya no se puede decir que ahora solamente es en Suiza.
probablemente va a destaparse otro país más por ahí que quiera también alinearse a la OTAN y a Europa. Lo más inquietante de todo en ese comunicado de los rusos es que se refiere a que el presidente Putin está dispuesto a implementar medidas sin límites de represalia. Yo creo en lo personal que no va a declararle la guerra a Suiza, ni mucho menos, pero ojo por ojo, diente por diente. Si me confiscas, si me incautas activos, pues tienes que esperar una medida similar. ¿No te parece? Así es, Margarita. Pues mira que ya, por ejemplo, desde Rusia se ha hablado de unas respuestas financieras bien importantes a países como Italia, a Alemania, a Bosch, las empresas específicamente que las cogieron para nacionalizarlas, y de aquí no salen. O sea, ya hay una respuesta de carácter financiero bien fuerte a estas acciones como respuesta precisamente a esos ataques permanentes que ha sufrido Rusia. Mira que Suiza ha venido cometiendo unas acciones bastante, yo diría que poco claras alrededor de sus políticas, porque si bien nos estaban, sí, estamos acostumbrados a que allá hay un espacio de neutralidad, ¿no? Ahorita Suiza pretende armar una conferencia para establecer unos posibles diálogos de paz a la cual Rusia no ha sido invitada. Palabras de Putin, nosotros no vamos a ir porque no nos han invitado. Pero, no va. Pero Rusia, perdón, Suiza está disque promocionando ese espacio, ¿cierto? Cuando no hay posibilidades ni hay disposición para establecer algún tipo de diálogo. Siguen atacando a Rusia de todas las maneras, tanto bélicas como financieras. Ahora Suiza ha hecho otro movimiento que es recortarle al gasto de desarrollo, de apoyo al desarrollo de las naciones que tienen algunos problemas de vulnerabilidad, ¿cierto? De pobreza extrema y todo esto, para ayudar a la reconstrucción de Ucrania. O sea, están obsesionados con este tema y no se entiende cómo es posible que un país como Suiza, que tiene estas posibilidades y que por política ayuda a otros países que en realidad lo necesitan. No estoy diciendo que Ucrania no necesite ayuda en su momento, porque quien finalmente necesita la ayuda es la población, no Zelensky. Ojo, porque es que aquí el tema es otro. El que ha estado pidiendo ayuda es Zelensky para llenar sus propios bolsillos, Zelensky y su corte, nadie más. Las personas, el pueblo ucraniano está mal y está cada vez peor porque ya no tienen hombres, ya no tienen gente, ya la guerra está prácticamente perdida, pero ellos quieren seguir inyectando como sea, a como dé lugar y generar un cerco a Rusia para obligarlo a responder de otra manera. Obviamente. Te digo otra cosa, Ivette, no es primera vez que Vladimir Putin ha criticado la congelación de activos rusos como una falta de respeto e ilegalidad de Occidente que contraviene los principios y las normativas del derecho internacional, incluyendo la igualdad soberana de los estados y hasta la Carta de las Naciones Unidas. No es primera vez. Así que a guerra avisada no mata soldados. Yo no creo que Rusia va a emprender, como yo te decía, una acción militar contra Suiza, ni mucho menos, pero es demasiado evidente y ve cómo, a pesar de su tradición de neutralidad, Suiza avanza en un plan de usar fondos rusos congelados para Ucrania, y esto responde a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué no llega a su fin el conflicto ruso-ucraniano? Bueno, pues por todas esas acciones de respaldo a Ucrania de un sinnúmero de países, sean o no miembros de la OTAN, sean o no miembros de la Unión Europea, como es el caso de Suiza, donde los legisladores suizos, y te cuento, aprobaron por un estrechísimo margen el uso de esos activos rusos para mandarlos a Ucrania. Es decir, que no tenían todo el consenso de los legisladores, les costó trabajo, para que tú veas que cuando las cosas las quieren imponer
siempre hay gente que se da cuenta de que es una idea descabellada. Así que las fuentes relatan que la cuestión fue objeto de acalorados debates en Suiza, donde se valoró muchísimo la discreción en el sector bancario clave y la tradición de la neutralidad del país. Así que, bueno, la Cámara Alta de ese Parlamento terminó votando 21-19 a favor de una serie de mociones respaldadas por el gobierno con solo 3 abstenciones. Así que por ahí andan las cosas, no todo es color de rosas para ellos, los que se han ofrecido para perjudicar a Rusia, para hacerle la guerra económica, para acorralarla, cercarla, ponerla contra las cuerdas, como se le quiera llamar, porque se les hace difícil a veces cuando hay gente, hay legisladores de honor que tienen que tienen un sentido común a la hora de analizar la repercusión de una medida como esa, que es injusta, que como es incautar fondos que no les pertenecen para mandarlo a un tercer país, ya esté en guerra o no, esa guerra no les pertenece a ellos tampoco, ese conflicto no es con ellos, ni tienen ellos que apoyarlo de ninguna manera. Así que toda esa maniobra de Occidente contra Rusia lo que está demostrando es que se les están agotando las herramientas para seguir presionando a otros gobiernos y sometiéndolos a su voluntad imperial, porque cada vez que Estados Unidos, que la OTAN y sus aliados, los alemanes, los británicos, los franceses, los italianos, arman alguna estratagema nueva contra Moscú, encuentran un contragolpe y fuerte, que les dice que Rusia es un hueso muy difícil de roer y que el oso como Moscú no cree en lágrimas y mucho menos si son de cocodrilo. Es cierto, ¿No crees? Es cierto, definitivamente, pues esto muestra básicamente sus propias debilidades. Es lógico que volvemos a la consabida historia donde si yo no puedo ser mejor, entonces voy quitando del camino a los que me pueden ganar, ¿no? Me pueden aventajar. La famosa trampa de Tucídides, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo Estados Unidos ante una ya evidente decadencia que no tiene otra, tanto de su moneda, como es el dólar, y tanto de sus políticas internacionales que ya la gente en general, la gente como nosotros, como tú y yo, como nuestra gente que nos está viendo, ya no le creen, ya no le comen cuento. Ya ese sistema de los grandes héroes que nos salvan del mal de allá, de Rusia, de China, de Irán, del eje del mal, ya no les creen. Entonces, necesitan acudir a estas burdas acciones para tratar de derrotar algo que no tiene ningún sentido. Ya ellos están evidenciados por todos lados. Bueno, Ivette, yo creo que hasta acá hemos podido ofrecer a nuestra audiencia una panorámica de cómo está la situación de esta guerra económica contra Moscú y cómo se van incrementando las tensiones en el campo, en la estrategia y la táctica de Occidente contra Rusia. Yo solo quiero dar las gracias a nuestra audiencia por acompañarnos como cada día en este canal de reflexión de los acontecimientos de interés general y sepan que pueden compartir sus comentarios sin importar si coinciden o no con nuestro punto de vista. Así que les reiteramos las gracias por la atención prestada y les invitamos a mañana seguirnos sintonizando hasta que nos volvamos a encontrar. Claro que sí, Margarita. Yo los dejo para que reflexionen con una frase de Bertrand Russell. La humanidad tiene una moral doble, una que predica y no practica y otra que practica y no predica. Así que todos partimos de un realismo ingenuo, donde la doctrina es que las cosas son lo que parecen. Así que hasta cada que nos cual volvamos que saque su conclusión. Ajá, Chao. y hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.